Hola, profe, ¿todo bien? Buenas, buenas. Buenas. Vamos por 112. Qué buena asistencia. Doña Alexia, un gusto en saludarla. Ayer también. Igualmente, placer. Qué bien, buenas tardes Luis Fernando, ¿cómo está? Tenemos que seguir haciendo las charlas los lunes. ¿No? Qué éxito. 130 y sigue subiendo. Y sigue subiendo. 603, ¿puedes comenzar, Heiner? Por favor. Vamos a apagar los micrófonos los demás y solo se queda usted con su micrófono abierto. Bueno, muy bien, darles la cordial bienvenida a esta charla que tenemos hoy denominada Transformación Digital. Queremos recibir a nuestro invitado, don Javier Ortiz, pero antes va a dar la bienvenida a nuestra señora directora, doña Lipsia Munguía. También nos acompaña el subdirector, don Jorge Márquez, y por supuesto estamos, Heiner Mora, este servidor, colaborando en esta charla. Adelante, doña Lipsia. Hola, buenas noches. Muchas gracias por asistir a esta importante charla. Espero que sea, no es que espero, sé que va a ser de mucho provecho para ustedes. Mucho gusto y le damos la palabra a don Heiner Mora que va a presentar al expositor. Gracias. De acuerdo, don Javier Alberto Ortiz González estudió Administración de Negocios, especializándose en finanzas, banca y gerencia de proyectos a nivel de maestría, estudios doctorales en ciencias económicas y en marketing digital, incorporado al Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica y certificado en gerencia de proyectos por el IPMA, que es el Instituto de la Asociación de Administración de Proyectos Internacional. Especializaciones en alta dirección bancaria y alta gerencia por el INCAE. También en el MIT en transformación digital, que es el Instituto Tecnológico de Michigan, de Massachusetts, perdón. Su experiencia laboral fue por más de 35 años al servicio de la banca, en donde desempeñó diversos cargos ejecutivos y en diversos bancos, siendo los últimos 8 años para Citibank. Ha sido profesor universitario por más de 30 años en diferentes universidades de Costa Rica, actualmente profesor de diversos cursos para la maestría en Administración de Negocios y la maestría en Gerencia de Proyectos, miembro activo de los tribunales para las defensas de tesis a nivel de maestría, tanto como tutor como lector, coordinador y líder del programa de simulación empresarial para aplicarse tanto en los cursos de maestría como de licenciatura en la Universidad Fidelitas. Desarrolló en el 2020 la marca SNAME, la cual es una organización de coaching empresarial, proyectos, transformación digital, y ha sido reconocida por la revista Suma como una de los emprendimientos de mayor crecimiento. Le damos la cordial bienvenida entonces al doctor don Javier Ortiz. Bienvenido, don Javier. Muy amable, Heiner, buenas tardes a todos. Ingeniera doña Lipsia, ingeniero don Jorge e ingeniero Heiner. Muchas gracias por la invitación, estimados estudiantes y profesores que nos acompañan. Es para mí un momento muy especial y más analizando un tema como este de transformación digital, tan importante en estos tiempos tan disruptivos, donde si bien hablamos de una era digital y hablamos de una industria 4.0 yendo a 5.0, donde
donde todos estos cambios han sido en exceso disruptivos por el efecto pandémico. Entonces nos obligó a que la transformación digital fuera muchísimo más acelerada. Por eso es un tema bien interesante. Justamente SNAME, esta institución que ustedes pueden apreciar, no es ni más ni menos que el resultado y el producto de esa transformación digital. Fue un proyecto que se inició antes de pandemia, aprovechando todo lo que nos ofrecía como oportunidad de negocio y la era digital. Y obviamente cuando viene pandemia, que nadie lo esperaba, este tipo de proyectos se catapultó. ¿Por qué? Porque era un proyecto de esos que eran disruptivos y que generaban una oportunidad y un cambio interesante, donde había ventaja competitiva y donde se creó una alternativa interesante para las empresas. Cuando esta aventura de SNAME se inició, yo sentí una necesidad importante de entender muy bien lo que era transformación digital, porque si bien antes de pandemia, un año o 2 años antes de pandemia, ya yo sentía un poco este tema tan disruptivo, en pandemia se aceleró mucho. Entonces, iniciando pandemia, yo consideré que era importante aprender bien sobre lo que era transformación digital y marketing digital. Por eso fue que llevé estudios en el MIT en transformación digital y buscamos la forma de aprender lo mejor posible porque SNAME se catapultó justamente en transformación digital. Es decir, SNAME no es una escuela como una universidad o una escuela de negocios, sino es una escuela empresarial que trabaja sobre la base de coaching empresarial y a través de ella nos vamos a el desarrollo de la transformación digital en las empresas. Y por eso entonces tuve que aprender, tuve que formarme en este campo tan interesante que definitivamente vamos a tener siempre que estar entrenándonos, capacitándonos, porque los cambios se están dando hoy en día de una forma constante. Es decir, siempre hay cambios, siempre hay cosas nuevas por aprender y tenemos que estar entrenando. Bueno, yo tengo 60 años y todavía sigo estudiando y sigo aprendiendo, así es que jóvenes, vamos para adelante en un proceso de entrenamiento todos los días porque son tiempos muy diferentes. Hace unos 30 años, 20 años, estudiábamos una carrera y la evolución era más lenta. Ahora no. Son tiempos muy diferentes donde la exponenciación del conocimiento es la constante. Y eso tiene que ver con transformación digital. Entonces, de esta manera, iniciamos una aventura tan interesante como es todo este proceso de transformación digital. Y no podría hablar de transformación digital si no considero al menos conversar un poquito también sobre lo que representa el diseño de las plataformas digitales. Transformación digital de alguna manera también conlleva un estudio importante en todo lo que es marketing digital. ¿Por qué? Porque ustedes y yo hemos cambiado nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de compra. Son ahora muy diferentes, son totalmente disruptivos. Antes las compras eran más sencillas, menos complicadas, no éramos tan delicados nosotros en los procesos de compra. Ahora somos muy sofisticados. ¿Por qué? Porque todo lo hacemos a través de tecnología, medios tecnológicos, y eso nos hace ser más cautelosos, más rigurosos, más selectivos a la hora de decidir una compra. Y todo eso lo hacemos interactuando a través de nuestros equipos, tales como un smartphone, una tableta, una computadora, etc. Entonces, esto ya no lo veo, pues ya me presentaron. Voy a empezar con este famosísimo teléfono que estoy seguro que aquí algunos lo recuerdan con mucha ilusión y con mucho cariño. Varios tuvimos, posiblemente algunos de ustedes no
no vieron este teléfono, pero este era lo máximo en teléfonos porque se nos caía y no pasaba nada. Podíamos hasta golpear con ese teléfono y no pasaba absolutamente nada. Pero ven qué interesante un comentario, y con esto voy a iniciar. Por ahí Stephen Elop, del CEO de Nokia, en el 2013 hace un comentario que llama la atención, y ese comentario casi que le da la vuelta al mundo universitario. No hicimos nada malo, pero de alguna manera lo perdimos todo. Es decir, un teléfono que, si lo observamos y analizamos desde una perspectiva totalmente competitiva como producto, es decir, analizamos esto como toda una estrategia de marketing, en ese tiempo nunca se nos hubiera ocurrido que este teléfono iba a llegar a tener una situación en cuanto a rating de ventas con una decadencia tan relevante y tan importante. Entonces, muy claramente este señor lo dice. Algo pasó, algo sucedió y salió afectado. Luego, otro comentario interesante que hace Jack Welch, el ex CEO de la General Electric, dice: si la tasa de cambio afuera, en el entorno de la empresa, es superior a la tasa de cambio adentro, el fin está cerca. Esto se ha hablado mucho desde hace ya 2 años. Universidades importantes, el MIT, Yale, hacen comentarios interesantes, estadísticas interesantes, INCAE, donde casi que se afirma que mucha empresa que no haya entendido el proceso de transformación posiblemente están llamadas al fracaso, a la quiebra. Y este comentario de esta persona de la General Electric confirma mucho eso. Lo que él quiere decir acá es que si la tasa de cambio afuera, en el entorno de la empresa, es superior, es decir, todo el proceso de aceleración, de cambio en tecnología, de adaptación a los nuevos tiempos disruptivos, es más acelerado en nuestro entorno empresarial que lo que estamos haciendo dentro de nuestras empresas, pues el fin de nuestra empresa ya está cerca. Y es un comentario muy válido, y por eso hemos visto que este tema de transformación se ha hecho tan interesante. Por eso SNAME ha tomado fuerza, porque llegó en pandemia, o en pandemia ya estaba lista para iniciar, y aprovechó la preocupación de muchas empresas sobre este cambio y esta preparación que tenía que darse. Otro comentario importante: Dieter es CEO de Mercedes-Benz, y este comentario es impresionante. Este comentario lo discutimos nosotros muchísimo. Mis competidores ya no son otras compañías de automóviles, pero sí Tesla, Google, Apple, Amazon. Es decir, qué interesante, rompe el esquema de estrategia de marketing. Es decir, una persona que produce un vehículo de este nivel como Mercedes-Benz, ahora no le preocupa tanto Audi, Porsche, le preocupa Apple, le preocupa Amazon, le preocupa Google. ¿Qué es lo que está diciendo esta señora? Mire, la preocupación mía ahora no es el producto en sí ni la competencia de los que producen los productos. Lo que más me preocupa a mí ahora son las plataformas que hacen llevar la interacción de oferta y demanda hacia los compradores de vehículos. Y esa es la parte que más le preocupa. Un poco lo que quiere decir él es: tenemos en Mercedes-Benz nosotros una plataforma tan robusta como la tiene Amazon o Google para poder llegarle a miles de personas y conocer su comportamiento de compra o consumo. Posiblemente la respuesta es no, y por eso él hace este comentario. Este es otro comentario muy valioso. Yo fui banquero muchos años, 36 años fui banquero, y trabajé en Citibank. Nunca me hubiera imaginado que una persona, el principal ejecutivo de Citibank, hiciera ese comentario. Al menos 20 años atrás nunca lo hubieran hecho. En ese tiempo sí es entendible ese comentario. Nosotros somos una compañía de tecnología con una licencia banco. Un banco transnacional, por muchos años el banco más grande del mundo. Hoy en día sigue siendo un banco muy grande, uno de los bancos más importantes de los Estados Unidos,
a nivel mundial, pero en Estados Unidos es un banco que Estados Unidos siempre va a querer este banco, como el Bank of America. Y este señor en estos tiempos dice que ellos no tienen en sí un banco, lo que tienen es una compañía de tecnología con una licencia de banco. Es decir, está de alguna manera poniendo en segundo plano el tema de la banca en sí, la industria bancaria, y le da prioridad a lo que representa el tema de tecnología en sí. Tiene mucho sentido porque sabemos que hay hoy en día plataformas digitales como la FinTech que en algún momento, dependiendo de la evolución, van a llegar a dejar por fuera los bancos. Y se habla muchísimo de que los bancos van a cambiar todos sus formatos estructurales y ya no van a ser los bancos que nosotros veíamos siempre, las grandes estructuras de cemento, donde los bancos eran imponentes y mucha gente haciendo fila, transacciones, operaciones de todo tipo. Ustedes y yo estamos claros que cuando necesitamos hacer una operación bancaria, ni siquiera tenemos que salir de la casa, simple y sencillamente, o de la oficina. Simple y sencillamente activamos la computadora, la tablet, el teléfono y hacemos las transacciones, los movimientos, los pagos de servicios públicos, lo que sea. Ya hoy no tenemos que ir a hacer una fila a un banco. En lo personal, yo, la verdad, a pesar de que creo que toda mi vida tengo años de que yo no recuerdo entrar a un banco. Todo lo hago a través de... Entonces, efectivamente, ya los bancos son un tema de tecnología, es un tema de eficiencia porque nosotros nos hemos hecho ya muy delicados. Somos clientes muy diferentes. Somos clientes que activamos nuestro formato digital para entrar como avatar a desarrollar operaciones, compras y ventas. Entonces, todo esto son tiempos y cambios disruptivos que nos llevan a procesos de transformación digital. Toda compañía es una compañía que utiliza el software y la que no lo utilice, desarrolle y saque ventaja, está condenada al fracaso. Es un comentario que hizo uno de los profesores del MIT, alineado con lo que venimos conversando. Entonces, el gran paradigma de la transformación digital. Hago un análisis aquí utilizando alguna base del marketing, básicamente. Tenemos un mercado físico donde ustedes y yo posiblemente hace unos años era muy normal eso. Salíamos de compras y llegamos a los centros comerciales, simple y sencillamente los llenábamos las manos de bolsas con todas las compras que estábamos haciendo. Eso podríamos decir que es un mercado físico. Posteriormente pasamos a un formato diferente donde ya nuestra interacción con el comercio se hace de forma un poco más virtual. ¿Podemos ir a un supermercado? Sí, claro. ¿Podemos ir a un banco? De acuerdo. ¿Podemos ir a un centro comercial? También. Muchas veces hasta lo hacemos para desahogarnos, para relajarnos, porque ya nos cansamos de estar metidos en una oficina o en una casa. Pero ya esto ya lo hemos vivido. Es decir, ya esta imagen para ustedes no es desconocida y es como muy normal. Tenemos el mercado físico entonces, donde hacemos las compras y ventas nosotros, pero ahora, ¿cómo imaginaríamos nosotros nuestro mercado físico futuro? Pues posiblemente no tan solo como lo vemos acá, pero sí estoy seguro que una cantidad importante de demandantes ya no van a estar ejerciendo estos procesos de demanda como se daban antes. Y como les digo, eso lo vemos muy fácilmente con bancos. Cada cuánto van ustedes al banco. Ya es muy poco la cantidad de personas que asisten a los bancos. Entonces eso nos lleva a que si estamos entrando a hacer operaciones digitales en un mercado más virtual, pues entonces lo que esperamos es que en el futuro prácticamente todas las interacciones van a ser completamente digitales. Y eso nos lleva a un tema importante. Imagínense que ustedes están acá, yo estoy por acá, todos tenemos un teléfono. Y a veces hay algunos que tienen dos, porque tienen el del trabajo y tienen el personal. Todos tenemos un teléfono de esos. Y todos estamos interactuando en diferentes plataformas digitales. Entonces, por un momento, pensemos que el punto no es cómo me llamo yo y qué están haciendo con mi persona en la nube, sino tal vez
¿qué es lo que yo hago cuando yo utilizo un teléfono? Es decir, cuando yo le doy enter y oprimo botoncitos a una aplicación, estoy demandando, pero lo interesante es que está creando datos. Y esto significa que tenemos ahora un universo electrónico de datos que se generan de forma impresionante, impresionante, y que cargan esa nube de muchísima información. Ahora, ¿esa información es útil? Sí, terriblemente útil. ¿Por qué? Porque antes hacíamos encuestas para entender la conducta del consumidor. Entonces le preguntábamos a ustedes y a este servidor una serie de temas, porque a través de la tabulación de la información y un poco de análisis estadístico, podríamos tener un poquito claro el perfil de compra de un consumidor. Hablábamos de segmentar entonces el mercado, y segmentando el mercado le podíamos ofrecer los bienes y servicios de acuerdo a esas necesidades. Pero ¿qué tenemos ahora? Ahora yo no necesito hacer una encuesta. ¿Por qué? Porque hay tanta cantidad de información. Cada vez que ustedes están interactuando con un teléfono, lo que están haciendo es llenando encuestas, para decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque están generando datos, están generando información. Cada vez que ustedes dicen, mire, es que yo quiero comprarme un carro, entonces ponen por ahí, y yo quiero un carro que sea rojo, y el carro que sea rojo, que tenga 4 puertas, que sea el motor aquí, que las llantas sean estas, etcétera. ¿Qué es lo que están diciendo? Le están diciendo a alguien que su perfil de consumo de ustedes, no el segmento de ustedes, es muy particular, es ese. Entonces andan buscando zapatos, tenis para correr, y entonces empiezan a interactuar donde ustedes le van dando interés a ese tipo de calzado por el color, por el diseño, por lo que hace en sí el sensor que utiliza ese calzado, que ahorita lo hablamos, y entonces crean información. Por lo tanto, tenemos un tema de transformación, porque antes no era relevante. Antes lo sacábamos de una encuesta y conste, ¿cuánta información sacábamos de una encuesta? Casi nada. Ahora, sin molestarlos a ustedes, solo por la interacción que hacen ustedes en este mercado virtual, ustedes y yo, estamos generando mucho datos. Entonces, bueno, si ustedes me preguntan, ¿a Amazon le interesa Javier Ortiz? No, no es tanto Javier Ortiz, sino que consume Javier Ortiz. Y se da cuenta Amazon, claro, por supuesto, cada vez que yo entro a Amazon y empiezo a preguntar, genero datos, pero no solo a Amazon. Cuando entro a Alibaba se generan datos. Y cuando entro a otro lado y empiezo a preguntar y a consultar, genero datos. Entonces, todos esos datos son información y valen mucho dinero. ¿Sí? Podemos comprar información de este tipo. Entonces, eso nos lleva a conceptos de transformación. Para iniciar transformación, entonces, también preguntémonos qué no es transformación o qué no debería ser transformación. Bueno, pensar en que vamos a comprar el Office 365 o un Google Ads o un Facebook Ads, eso no es transformación digital. Podría ser parte de una estrategia de transformación digital, pero eso no es. Y esto lo digo porque casi que desde inicio de pandemia, cuando mucha gente empezó a correr para ver cómo hacía su transformación digital, pues entonces yo escuchaba donde me decían, mire, ya estamos bastante bien, ya tenemos el Google Ads, entonces ya estoy poniendo mis interacciones que entren de primero en las búsquedas, en los motores de búsquedas, y perfecto. Eso no es, eso es una parte de una estrategia, pero eso no es transformación digital en sí. Tener un sitio de e-commerce, tampoco. Tener un app móvil o un chatbot, tampoco. Procesos digitalizados, los MVPs, no. Trabajo remoto, el home office, no. Inteligencia artificial, big data, blockchain, migrar a la nube, todo lo que ustedes quieran ponerle ahí, son temas importantes que podrían estar planificados en ese plan estratégico para la transformación digital. Pero cada uno de ellos de forma separada no contribuyen, pero no son transformación digital. Entonces, ¿qué es transformación digital? Algunos temas importantes que luego los vamos a ir amarrando un poquito más. Aceptar que estamos enfrentando cambios disruptivos, eso es lo más importante para mí. Eso es lo que le llamamos el mindset. Es decir, mente abierta. Esto ha costado mucho. Ha costado mucho porque si he encontrado yo uno de los problemas más complicados en consultoría de transformación digital, es que a los empresarios les cuesta mucho aceptar que la transformación digital implica no comprar un servidor, sino una transformación integral, pero que arranca cuando esta persona dice, estoy abierta a
a lo que implique la transformación digital. Entonces, este es uno de los puntos tal vez importantes. Otro, aceptar que tenemos tiempos de aceleración de la información. Por eso le llamamos Big Data a todo esto. Porque los datos, antes trabajábamos datos que venían del servidor. Entonces, cuando hablábamos en la empresa de tener inteligencia de mercados, significaba hacer unas encuestas o bajar datos que venían del servidor. Entonces, el servidor nos bajaba archivitos planos en HTML, CSV o Excel. Y con eso, en un Excelito, trabajábamos alguna información. No, hoy en día no es así. Hoy en día no es así, porque entonces, ¿para qué tenemos un Facebook? Para generar likes. Los likes no son un tema importante. Es un indicador, pero en sí no es un tema importante si no hay una estrategia detrás de todo eso. Entonces, nos genera información un Facebook, información un Instagram, nos genera información el WhatsApp, los correos, la web de la empresa, la web de las empresas institucionales a nivel local y a nivel internacional. Y cuando procesamos todos estos datos, nos damos cuenta que nos perdemos, es un mar de información. ¿Cómo trabajamos toda esa información? Entonces de ahí la tecnología evoluciona. Y entonces nos presenta aplicaciones que nos ayudan a entender eso. Pero tenemos que tener esa apertura para entender y aceptar esto que estamos viviendo. Entonces, temas que me he encontrado. Personas que dicen, no, ¿para qué yo voy a tener una integración de información con redes sociales y la web? No, sigamos con los servidores. Están metidos en una cueva, perdón que lo diga de esa forma, pero siguen metidos en una cabeza. Entender que el cliente cambió los hábitos de consumo y ahora es un comportamiento de compra digital. Esto es básico. Tenemos que entender que nosotros somos digitales. Yo siempre digo que es como si nosotros tuviéramos ya nuestro propio avatar. Es decir, cada vez, imagínense ustedes, traten de hacerse un análisis de lo que hicieron ustedes en el día de hoy. Cada cuánto usaron un teléfono, cada cuánto interactuaron en este teléfono. ¿Qué hicieron cuando interactuaron con este teléfono? ¿A dónde entraron? Cada vez que ustedes oprimen un botoncito de él, generan datos, generan información. Nosotros somos más delicados. Ahora el marketing digital le llama a eso el proceso SMOT, momento cero la verdad. Antes no existía este momento cero la verdad. ¿Qué significa eso? Si yo voy donde un médico, por ejemplo, y el médico me da un dictamen, ¿qué es lo que hago yo apenas salgo donde el médico y ya me dio ese dictamen? Inmediatamente me meto al teléfono y empiezo a consultar lo que él me dijo y empiezo a averiguar. Mira, él me dijo que yo tenía una úlcera en el duodeno, por decir algo. Y empiezan a buscar úlcera, duodeno, y empiezan a ver qué es lo que sale. El doctor me mandó y me dijo que tomara esomeprazol y empiezo a buscar esomeprazol, ¿para qué sirve? ¿Qué es lo que hace? Y empiezo a verificar gente que opinó sobre esos temas, etcétera. Somos muy sensibles a esta información, somos muy rigurosos hoy en día, somos muy diferentes. Somos clientes muy diferentes. Ya no es que no creemos en un médico ni un consultor. Simplemente que nos hemos hecho muy sensibles y muy críticos. Evaluamos mucho la información. Somos diferentes hace varios años. Por lo tanto, transformación digital es el proceso en que las empresas se transforman para adaptarse a un entorno extremadamente digital. Entonces no es solo tecnología, hay muchas cosas detrás. Es redefinir completamente de acuerdo con los nuevos paradigmas. Avancemos un poquito. Entonces, por aquí hay alguien que yo siempre le he tenido mucho aprecio. Peter Drucker es un estratega, un gurú, un escritor estadounidense, profesor por muchos años de Harvard, escribió desde los 80, escribió en su libro La Gerencia, escribió algo muy interesante. La cultura se come la estrategia durante el desayuno. Eso muchas universidades, profesores universitarios siempre lo hablan. Cuando hablan de estrategia siempre lo hablan. No podemos hablar de transformación digital si no entendemos este concepto, que Peter Drucker lo escribió en los 80, ni siquiera se hablaba de era digital. Pero ya Peter Drucker, con una visión impresionante, ya él sabía un tema básico. De nada nos sirve pensar en transformación si nosotros no tenemos la cultura para adaptarnos a esa transformación. Entonces lo que está diciendo él es, para entrar a transformación, estemos seguros si la junta directiva, consejo de administración, CEO, gerentes, están claros que vamos a esa estrategia de transformación. Si no, no la hagamos, porque desde el momento que empezamos a diseñar una estrategia de transformación digital, esa cultura empieza a matar la estrategia desde muy temprano. Por eso dice él, desde el desayuno. O sea, ni siquiera nos damos la oportunidad de llegar al mediodía, cuando ya
esa transformación digital quedó muerta. ¿Por qué? Porque nadie cree, nadie de los que están arriba creen en la transformación digital. Puntos importantes, no digo que son los únicos, pero digamos que son como los más relevantes de una transformación digital. Entonces, no es solo un tema de tecnología, como vemos acá, ven que es solo uno de los 6 dominios o grandes dominios. Para hacer transformación digital deberíamos pensar en procesos, muy propio de la carrera de ustedes. Deberíamos pensar en datos, de igual manera, muy propio de la carrera de ustedes. Tecnología, prácticamente aquí estamos en la carrera de ustedes. Es decir, por eso se vuelve importante esta charla en las carreras de ustedes. Mindset, modelo de negocios y clientes. Veamos brevemente cada uno de ellos. Primero, los clientes. Es decir, un elemento importante de la transformación digital son los clientes. Entonces toca analizar los clientes dentro de todo el tema, entonces, de una estrategia de mercado. Y la pregunta, ¿cuál cliente? El que tenemos acá, que es un cliente físico, o el que tenemos acá, que es más un cliente digital, que son avatars ahí participando, que son los mismos, pero están en el mercado digital. Esto ya ustedes tienen su respuesta, porque ustedes siguen haciendo este proceso de compra, claro que sí, claro, ustedes y yo, de vez en cuando aquí nos tomamos cafecito, claro que sí. Lo que pasa es que mucho de eso ahora está aquí. Muchas de las transacciones están acá. Es decir, antes esto no existía. Antes era un marketing clásico. Ahora estamos aquí también, un marketing digital. Por eso se reescribe la teoría de marketing. Marketing clásico era un estudio solamente de todos los elementos importantes de la estrategia del marketing, donde no era relevante la parte digital porque no existía. Y lo que existía posiblemente ya acercándose a estos años era algo más básico. Lo que pasa es que ahora no. Ahora ya sí tenemos que estar claros que mucho de lo que vemos es totalmente digital. Entonces tenemos que entender nuestro cliente. Aquí en este marketing clásico parecía que había teoría para entender al cliente comprando e interactuando en el mercado físico. Acá ahora, si no nos hemos reinventado, pues entonces tenemos un problema. No hemos entendido todavía el comportamiento de compra del cliente digital. Y eso es un tema de transformación digital que tenemos que dominarlo hoy en día. Y entender este mercado digital, de nuevo, insisto, no es poner Facebook, no es poner un app, no es eso. Es conocer nuestro cliente en el mercado. Y la única forma de conocer nuestro cliente en este mercado digital es entendiendo los datos que él genera, la información que él genera cada vez que interactúa con estos medios de comunicación, de manera tal que podamos entender qué es lo que él busca, cómo lo busca y por qué lo busca. Hablamos que el marketing segmentaba, en ese tiempo donde era un marketing clásico, se segmentaba el cliente. Entonces, le llevábamos un producto que no era el que quería el cliente, sino era el que más se adaptaba, porque no podíamos fabricarle un producto exactamente igual a como el cliente lo quería. Entonces segmentábamos el mercado y le llevábamos al cliente un producto que fuera factor común de una población particular, por eso segmentábamos. Entonces el cliente no quedaba totalmente contento, pero quedaba contento. ¿Qué sucede hoy en día? Aquí ya ustedes y yo no somos clientes que quedamos contentos con eso. Ahora exigimos y pedimos y somos críticos. Todo eso lo hacemos en este mercado digital. Y si no nos cumplen, ponemos la queja, calificamos mal. Todo eso son datos y los ven fabricantes. Entonces entendemos que lo que le dimos a un cliente, tal vez ustedes quedaron molestos porque nadie les respondió. Posiblemente nadie les respondió, pero créanme que el dato sí quedó y quedó en una estadística. Y esa estadística se considera, se valora y se llegarán en algún momento a cambiar esas decisiones. Paradigma que el cliente siempre es lo más importante, pero no lo conocemos y no hacemos nada por entender su comportamiento de compra. Eso ya cambió en un mercado digital, el marketing digital evolucionó. La única manera es utilizar los datos e información de la forma más eficiente. Entender que la segmentación de clientes ya no existe.
porque ahora se personalizan los productos y servicios. Por eso las plataformas digitales son tan usadas hoy en día. Porque en la plataforma no existe un productor, existen miles de productores y no existe un cliente, existen miles de clientes. Por eso es que hoy en día las plataformas digitales debemos estudiar. Y la plataforma digital no es una app, eso ahorita lo voy a ver. Datos. Constituye uno de los pilares más relevantes porque en los últimos años el crecimiento de los datos y la información ha sido exponencial. Imagínense en las empresas solamente los correos, las redes sociales, la web. Esa información antes no la usábamos como ahora la estamos usando. Entonces generamos muchos datos. Si no tenemos cuidado, no la procesamos adecuadamente. Se dice que hoy en día emerge un profesional nuevo en estos tiempos y es un analista de datos, un especialista en trabajar los datos. Entonces eso nos lleva a un tema de tecnología, donde nos ofrece la tecnología dos grandes áreas para trabajar datos. Una especializada en visualizaciones, es decir, un área donde hay aplicaciones terriblemente poderosas que nos permiten trabajar con esa cantidad importante de información y poder sacarle buen provecho de información. Entonces de ahí tenemos Power BI, Tableau, que son excelentes visualizaciones. Y después tenemos aplicaciones que nos permiten trabajar muy bien la estadística. Y con esto entonces hacemos una integración interesante entre las visualizaciones y la analítica. Y la tecnología ha evolucionado tanto que, por ejemplo, yo puedo poner y comunicar al Power BI con el RStudio, por ejemplo, o al Power BI con el Python. Entonces tenemos aplicaciones sumamente importantes como el Python y el RStudio. Las dos me encantan, por ejemplo, que son, digamos, las que más conozco yo. Y las ponemos a interactuar con Tableau o con Power BI, el mismo Alcred. Entonces, el tema de datos se vuelve importante acá porque tenemos que valorar si en la empresa tenemos gente competente para ser analista de datos en esos tiempos, no en los tiempos pasados, donde yo con un SPSS ya podía trabajar alguna estadística, o el mismo Excel podía trabajar alguna estadística y listo. Ahora no. Ahora los temas son muchísimo más complejos y estas aplicaciones que tenemos abajo, como el RStudio y Python, son muchísimo más poderosas, muy robustas, máxime que trabajan con código y tienen código abierto. Entonces nos dejan trabajar con esta cantidad importante de datos. Los procesos, aquí no me detengo mucho, ustedes son expertos en esta área. Implementar formas de trabajo que permitan adaptar la empresa al entorno de la forma eficiente, tales como el design thinking, el agile, etc. ¿Qué es entonces el punto relevante de eso? Que posiblemente ustedes, en el área de las ingenierías, ustedes pueden observar procesos dentro de la empresa. El tema es cómo ha evolucionado hoy en día nuestras empresas con el tema de procesos. No es que estén digitalizados, porque una persona me decía, no, es que nosotros tenemos procesos digitalizados. No es pasar un proceso por un escáner y ya lo tengo digitalizado porque está en el disco sólido del servidor. No, eso es, en realidad la digitalización no se refiere a eso. Se refiere a si un proceso yo lo tengo totalmente automatizado, de manera tal que me controle tiempos, movimientos, responsables, costos, etcétera. Entonces, si tengo ya ese tipo de procesos en esa forma, entonces sí podemos decir que hemos evolucionado en esta parte. Tecnología e innovación. Hacer de la innovación y la tecnología una capacidad continua de la organización. Desarrollar estrategias de ciberseguridad. No podemos hablar de tecnología como un tema solamente de hardware y software. Hoy en día el tema de ciberseguridad es importante. Otro tema importante es pensar que toda la información y los datos los voy a seguir teniendo en servidores. Eso no es cierto. Yo recuerdo del banco que hace unos 15, 20 años hablar de información en la nube para un banco, eso no era discusión. ¿Por qué? Porque los bancos eran muy celosos de sus datos. Es información confidencial y no solo sensible, sino que es información supervisada por su jefe, Banco Central, órganos internacionales, supervisores de bancos, etc.
Entonces, nunca hubiéramos imaginado que esto llegara a un tiempo donde se iba a dar. Bueno, en esos tiempos ya no se da. Ya entendimos y aprendimos que la información confiable puede estar en la nube, siempre y cuando reúna los requisitos y los controles adecuados. Modelo de negocio. Definir con claridad la propuesta de valor orientada al cliente y la sostenibilidad de la empresa. Es decir, el modelo de negocio es hacia dónde vamos, cuál es la ventaja competitiva que nosotros tenemos. Tenemos estrategias de marketing digital, no solo ya un tema de marketing, sino marketing digital. Conocemos el ecosistema en el que nosotros estamos trabajando, clientes, proveedores, procesos, sabemos hacia dónde vamos. Eso es un tema que de igual manera no ha quedado muy claro todavía en muchas empresas. El mindset, que era el tema que yo les comentaba al inicio, la mentalidad de lo posible, la mentalidad de creer que se puede mejorar. ¿Qué es eso en términos un poco más coloquiales? Mente abierta. Mente abierta significa entonces preocupémonos por entender que hay muchas cosas que tal vez se hacen de una forma, pero a la larga puedo hacerlas de otra manera y mejoro el proceso de lo que estoy haciendo. Tener activo el digital mindset significa entender el poder de lo digital para transformar todas las formas de interacción y acción en el planeta. Eso lo dijo un funcionario del MIT. Entonces tenemos dos formatos de digamos que de mindset. Uno, esa forma de pensamiento fija, constante, y la otra que está a la derecha, que es una mente muchísimo más abierta, más activa, más versátil. Aquí tenemos algunos conceptos brevemente. El Growth Mindset habla de aprender a desaprender. Y este es un tema sumamente interesante. Aprender a desaprender es, aprendamos que lo que nosotros hemos hecho por mucho tiempo, posiblemente no es la forma más adecuada para hacerlo en estos tiempos. Y entonces busquemos la manera a través de hacer más esfuerzo, aprender de los errores, aprender a valorar y a recibir bien la retroalimentación que se nota. Eso es tener esa mente que va creciendo y esa mente abierta. Mientras que la mente que no va de acuerdo a un proceso de transformación es mucho más constante. Es decir, ya rechaza los retos nuevos, el feedback no le gusta, la retroalimentación no es abierto a retroalimentación, rechaza cualquier tipo de error. Hace poco, o en la organización, un muchacho que cometió un error. Y yo lo llamé delante de todos y le dije, mira, lo felicito y le di un abrazo y le dije, lo felicito. ¿Y por qué? Porque ese error nos permite aprender, justamente. Aprendamos de ese error. Y lo felicito porque aceptó con humildad que cometió un error. Tuvo esa mente abierta para entender que el error lo lleva a crecimiento. Yo sé que eso no necesariamente en todas las empresas ocurre, lamentablemente. De nuevo, esto es un tema de transformación digital. Plataformas digitales. Cuando hablamos de plataformas digitales, vean, ahí tenemos un montón de marcas. Posiblemente ustedes todas la conocen. Coca-Cola, Samsung, Nike, Google, Amazon, Alibaba, Disney. Hay un montón que ustedes conocen. Voy a pasar a la siguiente lámina y vean lo que sucede. Aquí siguen casi todas, vean lo que sucede. Ahí se fueron algunas. Me voy para atrás de nuevo. Ahí están otra vez todas y aquí otra vez desaparecen. ¿Qué es el ejemplo, el ejercicio, la dinámica de esto? Bueno, que acá tengo un montón de marcas, algunas marcas más valiosas del mundo. Aquí se quedaron las marcas que son plataformas digitales. Con eso lo que quiero probar es que muchas de las principales marcas que hay hoy a nivel mundial son plataformas digitales. Y eso nos lleva a un análisis importante de esa transformación digital. Tenemos el universo, el gran universo digamos que del Internet. Y por ahí emergen unos grandes planetas. Google, Facebook, Yahoo, YouTube, LinkedIn, que son plataformas digitales y están hechos un poquito a escala como para que se pueda dimensionar el tamaño de ellas. Pero hay un montón, por eso es que es un universo, solo que estas plataformas son tan grandes que no podemos ver otras que son mucho más pequeñas. Esto es
información que saqué de la Bolsa Nacional, perdón, de la Wall Street, con respecto a mercados de capitales, transacciones en billones de dólares. Y ahí entonces presentamos digamos que las empresas, para decirlo de alguna manera, las empresas que cotizan en el mercado de capital más grande del mundo. Datos expresados en billones de dólares. Tenemos a Mac, tenemos a Google, tenemos a Microsoft. ¿Qué son estas tres empresas líderes en el mercado de capitales? Son plataformas digitales. Entonces, literalmente estamos gobernados por plataformas digitales. Facebook no me voy a detener mucho porque estoy seguro que ustedes conocen toda esta historia, ¿verdad? De Mark Zuckerberg. Pero bueno, esta es una plataforma que no nace como negocio, nace como necesidad y después crece y se desarrolla lo que ya ustedes conocen como tal, que es una plataforma digital. Airbnb, cama de aire, bed, air, cama de aire y desayuno. Un poco, digamos que el concepto de otra plataforma digital que no nació como un negocio, fue una necesidad también, una ilusión de esos tres muchachos y sale esta plataforma digital con el tamaño que ya ustedes bien saben. Este es un BlackBerry, posiblemente algunos de ustedes puede que lo recuerden. Era un teléfono muy caro, entonces no todas las personas podían tener este teléfono. Fue un teléfono que en el 2008-2009 tuvo un liderazgo impresionante, pero se vino a pique. ¿Y por qué se vino a pique? Un poco lo que decía al inicio el señor CEO de Nokia. ¿Por qué se vino a pique? Porque emergen Android, Google Android y emerge iPhone. Entonces, un teléfono que era líder, lo usaban los principales ejecutivos a nivel mundial, dejó de ser ese teléfono. Y vienen entonces con nuevos atributos, el producto que ofrece Android y el producto que ofrece iPhone. ¿Qué es lo disruptivo? Una serie de condiciones que ya ustedes ¿no? Conocemos como manejo de datos, inteligencia de información, facilidad, fotografías de altísima resolución, transferencia de la información, etc. Este es un tenis de correr, es una marca muy conocida como la ASICS. ¿Qué tiene de particular este tenis? Bueno, es un tenis profesional que lo usa gente que le encanta correr a distancias largas. ¿Pero qué tiene particular? Bueno, básicamente que tiene un sensor y este sensor transmite datos a la nube, transmite información. Entonces, lo hace diferente este producto. Nike. Nike tiene, de igual manera, una serie de zapatos, no todos, pero una serie de zapatos que estos zapatos están conectados con dispositivos móviles y cargan información a la nube. Esos datos son valorados de diferentes formas, crean estadística, crean información. ¿A quién interesa esa estadística? Al usuario y a los fabricantes para entender, digamos, dónde se dan los procesos de desgaste. Por ejemplo, las personas que corren pueden desgastar de un lado o de otro del talón, son pronadores o supinadores. Entonces, si son pronadores, el sensor determina dónde es que se está dando más presión en el lado del talón, entonces define inmediatamente un proceso de desgaste que se le llama, si es del lado fuera, para decirlo de alguna manera, es pronador o supinador, si es interno. Eso nos lleva entonces al fabricante para mejorar sus productos y al usuario para que él pueda tener una mejor claridad de cómo apoyar su talón cuando él está corriendo, por ejemplo. Una cantidad de información que implica rendimiento, cuántas calorías se están quemando, etcétera, etcétera, etcétera. Me da mucha información. Lo interesante, esa información ¿a dónde va? A una plataforma digital. Entonces, una plataforma digital interactúan fabricantes, interactúan clientes, demandantes, y todos salen beneficiados. Entonces, eso es algo que hace Nike, y por lo tanto, ¿cómo podríamos entonces entender que es una plataforma digital? Plataforma digital incluye tecnología, lógicamente, que ayuda a diferentes tipos de usuarios a crear valor y a intercambiar ese valor con otros.
Es un modelo de gestión que explica y controla los tipos de procesos y comportamiento interno. Sus objetivos es motivar el consumo recíproco entre los proveedores y los consumidores. Entonces, ¿qué es una plataforma digital? Es un modelo de negocio que crea valor al facilitar intercambios entre dos o más grupos interdependientes. Usualmente son consumidores por un lado y por otro lado son productores. Ejemplos, todos los que ustedes vean. Google es una plataforma digital, Facebook, Airbnb, eBay, Spotify, Uber, Alibaba, Amazon, todos. En todos ellos, ustedes de seguro han trabajado ya con muchos de ellos, interactúan. ¿Cuántas personas entran a Airbnb? Un montón. ¿Cuántas empresas o dueños de habitaciones, casas, etcétera, ofrecen en Airbnb? Muchos. Por eso es que las plataformas crecen y se desarrollan demasiado, porque hay mucho oferente que le da algo a el demandante que quiere una casa, una habitación en cualquier parte del mundo. Entonces las plataformas digitales son algo que nació tal vez como una app, pero se hizo mucho más complicada. Interactúan proveedores e interactúan clientes digitales. Esa interacción que se da acá se conoce como un ecosistema. Este ecosistema crece, se desarrolla en la medida en que los datos que se generan acá entre clientes y oferentes son bien inteligentemente, bien manejados. Es decir, cada vez que el cliente termina satisfecho y califica, todas esas interacciones de datos llegan a la nube y se procesan para generar inteligencia de mercados y entender al cliente digital. Eso lo captura los proveedores y entonces entienden al consumidor digital de manera tal que el producto, conociendo al consumidor, se lo van a ir adaptando siempre a las necesidades del cliente. Bueno, algunos de ustedes están molestos porque posiblemente en algún momento usaron un Uber, usaron una aplicación y les fallaron y no le dieron el servicio adecuado. Eso se le llama gobierno digital, y el gobierno digital busca justamente ayudar y apoyar a estas necesidades de estos clientes. Pero a veces, como todo, ¿verdad? A veces se falla, a veces no se cumple adecuadamente con cada uno de ellos. Esto no es nada nuevo, esto lo trajo hace mucho rato un personaje muy conocido cuando desarrolló un producto. Este producto, si lo recuerdan ustedes, todo el tema del iTunes y el iPod, ustedes recuerdan, en ese tiempo, cuando teníamos este equipo no trabajaba en formato de plataforma digital, era un equipo aislado. Entonces, a pesar de que era un equipo de altísima tecnología, en ese entonces le faltaba algo. Y viene este gran visionario y prácticamente se convierte en el padre de las plataformas digitales, porque él justamente lo que hace es poner interactuar su producto con productores y con consumidores, de manera tal que entonces ahora la música podía ser ya usada dentro de estos equipos. Por lo tanto, la relación de iTunes y iPod se vuelve una estrategia integral que gustó por mucho tiempo en ese entonces. Estoy hablando ya de hace rato, pero esta persona tan visionaria lo logra desarrollar. Finalmente, en temas de plataformas digitales, ya para ir finalizando, está lo que le llamamos efectos de red. ¿Qué es un efecto red? El efecto red es la interacción importantísima que hay entre las plataformas digitales. ¿Qué significa eso? Significa que cada vez que un cliente interactúa con sus medios de comunicación, hay alguien en el otro lado observando, analizando, evaluando, valorando cada una de estas iteraciones. Y entonces, si de momento el cliente no recibe el producto que deseaba, créame que alguien está acá observando ese cliente insatisfecho y está inmediatamente interactuando con todos los productores. Y si no los tiene la plataforma, invitan productores fuera de la plataforma para que ingresen justamente a la aplicación, a la plataforma digital, y puedan ofrecer estos servicios. Ahora, así es como crece y se desarrolla una plataforma digital a través de los efectos de red. Y lo interesante es que todas las plataformas digitales no son necesariamente todas exitosas. Hay plataformas digitales que han
que han fracasado. Una plataforma que no ha funcionado es las plataformas de salud, Google Health y Microsoft Health. No han funcionado. ¿Por qué? Porque la plataforma digital se integró con hospitales, pacientes y médicos. Esa información de pacientes es muy delicada, es sensible. Entonces, no ha habido una manera que se pueda entender que la transparencia, el control, la ciberseguridad de todos estos datos para proteger al paciente se dé inclusive a esos niveles de Google y de Microsoft. Entonces, esas aplicaciones, a pesar de que hay muchas plataformas como Google, Amazon, tan exitosas, hay otras que no han logrado desarrollarse. TotalFit es una plataforma canadiense que tampoco funcionó o ha podido funcionar. ¿Por qué? Porque esto es una plataforma de servicio de ejercicio físico. Lamentablemente, pues a algunos posiblemente les gusta hacer ejercicio a través de una plataforma digital, pero muchos no, principalmente, digamos, ejercicios muy particulares y muy específicos. El yoga, por ejemplo. El yoga, las personas son más sensibles, más delicadas, prefieren lugares donde puedan tener un tema de olor, un tema de musicalidad, etcétera, que ellos opinan que la plataforma no les llega a dar tal vez todo lo que ellos desearían que tuviera. Entonces, lamentablemente, TotalFit es otra que no ha logrado desarrollarse como se esperaba. Por lo tanto, entonces, todo eso que hemos venido compartiendo durante este ratito es lo que nosotros definimos como transformación digital. Significa entonces que desarrollar transformación digital es toda nuestra estrategia, que tiene que ver con una serie de elementos importantes y no solamente un tema de técnica o tecnología. Es un tema donde tenemos que juntarnos personas expertas en el tema y personas de las empresas para integrar una estrategia común, un frente común, y de esta manera iniciamos un proceso de transformación digital. Dado el tiempo creo que ya en términos generales tocamos todos los puntos relevantes, pues someto, no sé si, Heini, si hay un proceso de duda o consulta, con todo gusto, si no, en parte, ya estaría. Sí, claro, muchas gracias, don Javier. Iniciamos entonces las preguntas que tengan nuestros invitados. Si alguien quiere hacer alguna consulta, pueden encender el micrófono. Hay una pregunta de Jimmy Arias que lo está haciendo en el chat. Pregunta que cómo ve el proceso de la banca en Costa Rica. Muy buena pregunta. Mira, en tiempos de pandemia versus en tiempos de elecciones, estas preguntas son un poco complicadas. Voy a partir de que vamos a tener un presidente que le va a dar, digamos, una continuidad. Ellos podría cambiar un poco el proceso de una respuesta, pero la banca en Costa Rica ha evolucionado muchísimo, muchísimo, y en procesos de transformación digital, yo podría atreverme a asegurar que son pocos los bancos que han evolucionado en transformación digital digamos que en todo el amplio espectro de lo que es decir transformación digital. Algunos se han preocupado más por temas tecnológicos, otros se han preocupado por más temas de ciberseguridad o procesos, pero digamos que una estrategia integral de transformación digital completa, no. Ahora, tal vez a mí lo que más me preocuparía es que yo no veo todavía los bancos, y eso no es culpa de los bancos, créanme, es más un tema de supervisión que ejerce su jefe con los bancos. Yo creo que los bancos sí hay gente muy visionaria, muy estratégica, pero a veces lamentablemente los mismos controles de su web cierran. Y la parte que tal vez me preocupa, que siento que no ha evolucionado, es hasta dónde están ahorita listas para competir ante las fintech, cuando ya las fintech se desarrollen de una forma más radical. A la fintech tal vez lo único que le faltaría es pensar en el desarrollo de lo que le llamamos nosotros la relación de captación
con la colocación. Tal vez creo que así se me entiende mejor. Es decir, cuando nosotros captamos del público y colocamos esos recursos en terceros. Esa parte es la que la fintech le falta un poquito más, eso se llama intermediación. Cuando la fintech ya supere esa parte, creo que ahí es donde la banca va a tener que verificar si tiene suficiente para competir con los fintech. En otras palabras, en mi opinión muy personal, creo que lamentablemente por un tema de que la supervisión no les permite esa apertura, creo que todavía la banca no ha dado ese salto completo para una transformación total y absoluta. Don Jimmy, pero creo que por aquí ya mencionaste algo sobre eso. Está consultando cómo es la interacción de los bancos con fintech que están integrándose al país. Creo que por ahí estás comentando sobre eso. Sí, las fintech vienen, las fintech vienen y vienen para quedarse. No es el tema, por ejemplo, de las criptomonedas. Eso es un poco diferente, digamos, porque la criptomoneda es una moneda que no tiene representación local. Yo, en lo personal, si ustedes me preguntan, transformación digital implica criptomonedas, yo puedo tener mente abierta de decir que sí, pero si afirmo algo, tal vez por mi conocimiento bancario, si la criptomoneda no es avalada por un banco, la criptomoneda no va a tener sentido. Esto es contrario a lo que busca justamente la criptomoneda. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ningún país va a dejar que una moneda internacional gobierne su economía porque no va a poder controlar su oferta monetaria y entonces se le puede perder el control de muchos elementos, de muchos instrumentos macroeconómicos, como inflación, por ejemplo, entre los, tal vez lo más importante. Bueno, no tenemos el nombre, pero dice que la criptomoneda busca la descentralización, por eso los bancos no quieren adoptarla. Un comentario. Sí, sí. No, yo con muchísimo respeto, yo discrepo un poco del comentario. No es un tema que los bancos no quieran adoptarlo. Yo pienso que ese no es tal vez el punto más relevante. Voy a tratar de ver si puedo explicarme yo un poquito mejor. Sí, una criptomoneda que es una moneda que va a interactuar en el mundo global, Recordemos que la moneda en cualquier parte, digamos en Costa Rica, el colón costarricense, es muy controlado por el Banco Central porque exceso de colones generan inflación. Eso es expansión de oferta monetaria. Entonces el Banco Central controla esa expansión monetaria para controlar el IPC, el índice de precios del consumidor. Si el Banco Central no tiene control de la moneda, entonces no va a tener control inflacionario. Imagínense lo que va a suceder con nosotros si tenemos una moneda internacional que gobierna las economías del mundo y hay economías que son muy robustas y hay economías muy pobres, muy débiles. Entonces, si la economía muy robusta hace que esa criptomoneda se aprecie, entonces nosotros de qué manera vamos a poder controlar nuestra inflación. No es un tema de que va a haber tipo de cambio, no, porque sería única, digamos, pero sí va a haber un tema donde al no tener respaldo del Banco Central, entonces nuestros precios de los productos puede que lleguen a no tener ese control que ahorita con la moneda sí se tiene. Todavía, si ustedes me dicen, bueno, si Costa Rica se dolariza, ¿qué pasa? Si se dolarizara, Costa Rica tiene un tema importante porque Costa Rica no tiene fábrica para hacer dólares, pero al menos sabemos que el dólar viene de un banco que lo respalda a nivel mundial y entonces podríamos decir, bueno, podemos calcular el impacto de nuestro tipo de cambio con respecto al dólar y sabemos si puede ser impactante o no. Con la criptomoneda nosotros ni siquiera tenemos ese control. Entonces, una consulta. Sí. ¿Qué beneficios puede tener un país como El Salvador al ya, digamos, aceptar la criptomoneda como moneda de cambio, digamos, para generar pagos en un país tan pequeño? Sí. Recordemos tal vez algo importante. El Banco Mundial obligó y exigió ya hace, no sé, menos de una semana, obligó y exigió a El Salvador a eliminar esa aceptación de la criptomoneda. Y eso no es un tema impositivo, es que volvemos de nuevo al mismo tema. El Salvador tiene una moneda que en realidad no es una moneda, es una divisa en este momento. Y esa es la que utiliza él para su comercialización, utiliza el dólar.
Cuando El Salvador está aceptando la criptomoneda, lo que él está diciendo es, en mi opinión personal, es una decisión terriblemente liberal, porque lo que está diciendo es, trabájese esta moneda y que el impacto de ella sobre la economía salvadoreña sea como Dios quiera, mandarla. Y entonces, me parece que es un tema que en una economía no se puede dar, porque si eso llegara a generar un problema de, de, de crecimiento de precios e impacta la inflación, el Banco Central de El Salvador ya no va a poder controlar. Entonces eso es un poco lo que el Banco Mundial está ya exigiendo, ni siquiera le está pidiendo reconsideren, está casi que exigiendo el Banco Mundial de alguna forma. De nuevo, suena como impositivo y suena tal vez dictatorial. Yo, como les digo, mi opinión personal, creo que es un tema de cuidado, porque el Banco Central de cada país pierde el control sobre su expansión monetaria, y al perder el control de la expansión monetaria, pierde el control de los precios. Y ese es un tema que yo considero que, por lo menos no soy del criterio de esa apertura como se cree. Por temas de tiempo vamos a hacer únicamente dos preguntas más. Luis Diego Hernández nos está consultando. ¿Nos puede compartir algunas experiencias de transformación digital en el mundo de la manufactura o las cadenas de abastecimiento como negocio principal? Sí, mira, transformación digital implica tanto. Ahora me hizo gracia que en los últimos 6 meses tal vez han salido 2 maestrías con especialidad en cadena de valor y especialidad en cadena de suministros. Eso es justamente porque estamos claros que la transformación digital está en todas las áreas y en todos los sectores económicos. Yo pienso que transformación digital nos va a llevar, independientemente que sea la actividad económica, sea comercio, sea un hospital, sea un banco, nos va a llevar a cambios disruptivos que tenemos que tener esa mente abierta para desearlos. En una empresa comercial manufacturera es muy complejo la transformación digital. Si se han venido dando transformaciones digitales en manufacturas, claro que sí, por supuesto. Y hay ejemplos interesantes. Cervecería Costa Rica es una empresa costarricense que ha venido en un proceso de transformación digital impresionante. Dos Pinos es otra empresa que ha venido en procesos de transformación digital bien interesantes. En el comercio hay varias empresas que están en procesos de transformación. Ahora, esa transformación digital no es de un mes, no es de 5 meses. Eso es un tema del tiempo, porque toca variables culturales. Entonces, lo que es, y cuando hablaba yo de cultura y estrategia, es porque cuando decidimos que vamos a hacer transformación digital en Dos Pinos, no es transformación digital para un año, es para toda la vida. Entonces, por eso es más transformación digital en concepto de estrategia. Es decir, hagamos transformación digital cuando hacemos un planteamiento estratégico. Es decir, si tenemos una misión, una visión, tenemos valores, tenemos los KPIs, tenemos los OKR definidos como tal. Entonces ahora pensemos si eso que tenemos acá es y está acorde con procesos de transformación. Dicho en otras palabras, posiblemente reescribimos misión, visión, valores, estrategia y todo lo que viene debajo de, esa, de esa estrategia. Pero ejemplos, sí, claro que sí, hay ejemplos de estrategia de transformaciones digitales. Por supuesto que Tesla es otro de los ejemplos interesantes, que estaba mucha información de ello dentro de videos en Facebook, perdón, en YouTube, en otras aplicaciones. Heiner. De acuerdo, bueno, hay otras preguntas con respecto a la criptomoneda, yo te las voy a hacer llegar para ubicar la respuesta también en nuestro Facebook de la escuela. Pero me interesa tal vez contestar la pregunta de don Esteban Gaitán, que dice como futuros profesionales, recordando que aquí la mayoría somos ingenieros, ¿qué cursos nos recomienda para no quedar rezagados en la transformación digital? Sí, muy buena, Esteban, muy bueno el comentario. Mire, yo creo, si usted me pregunta, digamos, ¿cómo enlistaría yo en prioridades? ¿Cómo lo haría yo?
Yo creo que para mí la parte de la analítica de datos es muy importante porque se vuelve muy técnica. Yo le recomendaría que iniciara cursos de Power BI o Power BI o Tableau, mi humilde recomendación. Pero que a su vez lo complemente con RStudio o Python, cualquiera de los dos. Es decir, mezcla perfecta, dominar Power BI y dominar RStudio, porque los dos se integran y de esa manera se volverían expertos en analítica de datos. La analítica de datos se transformó también. Antes la analítica de datos era análisis de datos. Hoy en día la analítica se incrementó. Hoy usamos analítica de diagnóstico, analítica descriptiva, analítica prescriptiva y analítica predictiva. Y eso nos lleva a que para hacer todo esto, que ha sido tan, de nuevo, disruptivo, debemos hacerlo si tenemos las aplicaciones adecuadas. Creo que este es un tema. Y el otro tema que yo creo que me preocuparía mucho es por la parte del mindset, que es tal vez la que siento que más ha costado. Y eso es llevar cursos, como se llama, como su nombre lo indica, de mindset. Tiene que ver con temas de estudios de liderazgo intelectual, lo que le llaman competencias nucleares, desarrollo de capacidades analíticas, etcétera. Yo Don creo Javier, que disculpe. sí. Es que tenía una pregunta que hacerle respecto a eso. Digamos, analítica de datos es diferente a lo que se llama como data science, o es una rama de data science. Es una rama de, sí, de la ciencia de datos, sí, efectivamente. Es que ahora, buena pregunta también. Ahora, si ustedes, por ejemplo, se meten a universidades, llámese Fidelitas, llámese INCAE, llámese el MIT, llámese el Yale, ahorita Oxford, que está publicando muchísimo también, Kellogg, está publicando mucho. Ahora, tiene muchos nombres: ingeniería de datos, ciencia de datos, analítica de la información. Vieras que dependiendo, hay que ver los programas bien, porque los programas a veces se enfocan. Por ejemplo, el MIT está dando uno ahorita que tiene que ver con liderazgo y analítica. Es decir, está dentro de este curso, que es un programa de 4 o 5 meses, está metido todo lo que es estudios del mindset y estudios de la analítica, porque ellos consideran que la transformación digital son elementos que se han descuidado mucho y entonces le están dando mucha prioridad. Pero hay que valorar, digamos, el nombre que se le está dando y ver el programa. Pero en términos generales, la analítica no es solamente como antes, ¿verdad? Que era tomar datos, una tabla y generarle una serie de tabulaciones y generar una distribución y entender la distribución y generar un pronóstico. No, va un poco más allá, porque ahora cuando hablamos de un pronóstico lo analizamos con muchísimo más detenimiento, conocemos más el comportamiento. Entonces, no solo hacemos la analítica de la estadística, sino que interpretamos el comportamiento. Entonces generamos un pronóstico un tanto diferente, un poquito más robusto, porque entendemos mejor al consumidor. Entonces ya no es simplemente la estadística fría, donde generábamos un pronóstico porque conocíamos el R de cuadrado y entonces sobre esa base desarrollábamos, qué sé yo, una regresión polinomial, grado que sea, sino que ahora para hacer todo esto nos vamos más allá, entendiendo la conducta del consumidor, y eso entonces nos permite generar mejor información para la toma de decisión. Perfecto, bueno, de esta manera estamos finalizando. Agradecerte, don Javier, la verdad, la Mucho gusto. charla realmente muy buena, una charla de muy buen contenido, sobre todo contenido muy actualizado, y agradecerles a ustedes, estimados estudiantes, egresados, ingenieros, profesores, que fueron parte de esta charla, y los seguimos manteniendo informados para que sigan participando de otras charlas que está organizando la Escuela de Ingeniería Industrial.
de parte de nuestra directora y también no sé si don Jorge quería agregar algo más o simplemente despedimos y agradecerte, ¿verdad, don Javier? Todos. Listo. Gracias, don Javier. Sí, para servirle. Mucho gusto. Muchas gracias. Que pasen muy bien. Bueno, buenas Muchas gracias, noches. buenas noches. Hasta luego. Con todo gusto, para Gracias. servirle. Mucho gusto. Gracias. Gracias, buenas noches. Muchas Mucho gracias, gusto, buenas noches. Buenas noches. Para servirle. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas Gracias, Buenas noches. noches. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Mucho gusto. Buenas noches.